¿Por qué es muy peligroso hablar cuando estamos enojados o airados? Deberíamos aprender a detectar cuando el furor, el sentimiento de enojo, empieza a crecer dentro de nosotros y tomar medidas drásticas cuando eso pase. Porque la Biblia enseña claramente que la ira produce un efecto similar, fíjense qué impresionante, al del alcohol y las drogas, con respecto a que interrumpe la conexión entre el cerebro y la lengua y nos hace vulnerables a los dardos de fuego del enemigo, y que de nuestra boca salgan palabras extremadamente ofensivas que no solo contaminan, sino que lastiman y hieren severamente a los demás. Nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a otros. El Espíritu Santo revela en Santiago 3, del 6 al 7, lo siguiente: que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Claramente dice que nuestra lengua, mi lengua, la de Blanquita, la de cada uno de nosotros, puede ser inflamada o puede ser usada pues por Satanás y sus demonios. También en Santiago 1, 19 al 20 manda: todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Efesios 4, 26 y 27 dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Fíjense lo que sigue: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Eso es lo que dice en la palabra de Dios para todos: airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. La ira y el enojo son sentimientos puestos por Dios en nosotros que liberan grandes cantidades de adrenalina. Enojarse y airarse no son pecado en sí. El problema es que, como nadie nos ha enseñado qué hacer, damos rienda suelta a la ira por medio de nuestras palabras, que después se convierten en acciones violentas. Jesús se enojó y se airó en varias ocasiones, pero nunca pecó. Él nos enseñó que debemos canalizar toda esa energía que produce el enojo y la ira para hacer el bien, para refugiarnos en Dios, para clamar a Dios, derramando todo nuestro corazón y toda nuestra furia delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo manda: aírense, pero no pequen. Luego dice que no debemos permitir que el enojo nos dure todo el día, porque le estaremos dando lugar al diablo. Cada vez que nos enojemos, justa o injustamente, justificada o injustificadamente, deberíamos recordar esta verdad y canalizar ese enojo antes de que se convierta en ira, y entonces nuestra lengua quede a merced de los dardos de fuego del maligno y nos contaminemos y lastimemos a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, a la gente, con palabras malignas que seguramente van a salir de nuestra boca. ¿Qué debemos hacer? Básicamente dos cosas. Primero, desaparecer de la escena que nos provocó el enojo y buscar un lugar para orar y derramar todo nuestro enojo delante de Dios y quejarnos y lamentarnos y expresar todos nuestros sentimientos y sacar todo, absolutamente todo, delante de Dios. A veces funciona escribir porque no hay forma de cómo hablar, porque nos pueden oír. Escribirlo así, enojado, y después destruir la hoja. Segunda cosa que debes hacer: ponte a hacer una actividad física. Ponte a limpiar o a hacer ejercicio, a cargar cosas, vete a caminar, vete a un orfanatorio, vete a servir a alguien, o una actividad intelectual. Ponte a memorizar, a escribir la Biblia,
Toma un curso bíblico, haz cálculos matemáticos, un crucigrama si quieres, para canalizar toda esa adrenalina que aún queda en nosotros y de ese modo distraigamos nuestra atención y el furor se nos baje. Si no hacemos nada al respecto, el diablo nos derrotará, sufriremos las consecuencias y nos lamentaremos toda la vida. Conozco a un misionero que fue varias veces golpeado y torturado severamente por su fe. Él dijo esto: he sufrido infinidad de golpes, pero hay algo que hiere y lastima más que todos los golpes juntos, y esas son las palabras hirientes. Veamos a continuación 5 palabras que nunca le debemos decir a un niño que llora, a uno de nuestros hijos, a un sobrino, a X, sobre todo porque nos hacen enojar. Empecemos desde la quinta hasta la primera. 5. Deja de llorar. Cuando le decimos esto a nuestros hijos, estamos enseñándoles a reprimir sus emociones y provocando que el llanto se convierta en algo negativo. Sin darnos cuenta, le estamos restando importancia a sus sentimientos y provocamos dificultades en su vida adulta, ya que cuando crezcan no sabrán cómo expresar sus sentimientos y tampoco sabrán ser solidarios con el resto de las personas. Para evitar esto, es importante que muestres interés por la razón de su llanto. Pregúntale qué es lo que pasa y ayúdalo a resolver lo que siente en esos momentos de tristeza o desesperación. Pues recuerda que aunque para ti sean cosas sencillas y sin importancia, para ellos es el motivo del dolor y angustia. 4. Te voy a pegar para que llores por algo. Estudios de la Organización Mundial de la Salud mencionan que un niño que recibe amenazas y castigos físicos, en lugar de ser escuchado y atendido, es más propenso a sufrir problemas de conducta y recibir abuso físico y psicológico. Lamentablemente, cuando las víctimas de este tipo de maltratos llegan a la edad adulta, suelen desarrollar trastornos como depresión, obesidad o incluso caer en el consumo de alcohol y drogas. No eduques a tu hijo con golpes, mucho menos cuando llora. Muéstrale tu cariño, atención y comprensión cuando sienta tristeza, miedo o enojo. 3. Los niños no lloran. El llanto es una emoción a la que pueden recurrir tanto las niñas como los niños por igual. Enseñar lo contrario es privar a los niños desde su infancia a mostrar sus emociones y a acumular amargura o tristeza en su vida, con una idea machista que lejos de formarlos, educarlos o hacerlos más fuertes, los perjudica y los lastima. Motiva a tu hijo a expresar sus sentimientos sin que se sienta avergonzado de ello y escúchalo siempre con atención. Niños y niñas merecen ser atendidos por igual. 2. No seas exagerado. Con esta frase solo le restamos importancia a los sentimientos de nuestros pequeños, provocando que dejen de confiar en quien más deberían, sus padres. Si lejos de consolarlos o buscar que se sientan comprendidos, reprime sus sentimientos con este tipo de comentarios, cuando les suceda algo grave, evitarán buscar tu ayuda, pues creerán que no es importante para ti. No permitas que tu hijo crezca con este pensamiento. Muestra toda disponibilidad e interés a sus problemas y pase lo que pase, escúchalo. Conviértete en ese hombro que tanto necesita para desahogarse. 1. Vete a otra parte a llorar. Imagínate que alguien ignore tu enojo, tu tristeza, tu felicidad. No te gustó, ¿verdad? A ellos tampoco. Al escuchar esta frase, los niños automáticamente piensan que no pueden contar con el apoyo de su familia. Y lo único que se logra al decir esto es que crean que no tienen el respaldo y cuidado de las personas que ellos más aman en el mundo, sus padres. La comprensión, amor y empatía
serán la motivación para que tus hijos aprendan a expresar sus emociones, que indudablemente son clave fundamental para un mundo mejor.